Hola, hola, un día más en el canal, estáis en el canal Treballem la Tierra, Trabajamos la Tierra, soy Josep y hoy vamos a hablar dentro de la radiestesia. Saben que existen diferentes opciones. Hoy vamos a hablar de las líneas Harman, líneas H. Bien, hay una red en toda la Tierra, en todo el global, de unas líneas electromagnéticas, bien, que son cuadriculares y las detectamos con las varillas. Estas redes, bien, Harman, son energéticas. Cuando existe un punto de unión de líneas Harman en una cuadrícula de 20 centímetros por 20 o 21 centímetros como mucho por 21, bien, tenemos allí una energía negativa, es decir, que puede provocar enfermedades, que no es un lugar bueno para dormir, ¿no? Dormir con la cabeza en un punto de esta cuadrícula es negativísimo, no se puede, se tiene que cambiar, ¿no? la posición, incluso de la cama, bien, es importante esto. Todas estas líneas que están cruzadas entre sí van de norte a sur y de este a oeste, bien. De norte a sur son electromagnéticas con forma de magnetismo, y las que van este-oeste son, digamos, eléctricas, bien. Entonces la unión es electromagnética. Toda esa red que existe la podemos detectar con los alambres, con nuestras varillas, bien, haciendo una previa concentración, y detectamos las cuadrículas y detectamos las uniones, bien. Las anchuras son de norte a sur, son 2 metros, bien, y de este a oeste 2,5 metros. Vamos a hacer ahora, vamos a visualizarlo como es con las varillas, bien. Pueden observar las varillas de Zaurí, de radiestesista que tenemos, bien. Estas giran por sí mismas cuando llegan a los objetivos que les hemos marcado, ¿correcto? Vamos a realizar la prueba, vamos allá. Pienso en líneas Harman, bien. Aquí entramos, una línea Harman, bien. Y aquí salimos. Fíjense la anchura, 21 centímetros. Bien, 21 centímetros. Aquí tenemos una línea Harman. Ahora vamos a detectar las otras líneas. Una es sur-norte, esta correspondería norte-sur, y ahora vamos a detectar la este-oeste. Bien. Aquí entramos, fíjense, la línea, aquí se cruzan las varillas, entramos y salimos. 21 centímetros. Bien. Si lo ven así, bien, esta es la línea. Si seguimos adelante, salimos de la línea, calculamos 2,5 metros, otra. Tenemos otra línea. Fíjense que se cruzan las varillas, no sé si lo podrán apreciar. Lo voy a hacer hacia la cámara. Salimos, 1, 2, entramos. Bien, 20 centímetros, salimos, 1, 2, entramos, justo aquí, en la cámara. Fíjense, 20 centímetros, calculamos, salimos. Bien, estamos dentro, cuando se cruzan, marca la línea, invisible, claro, para el ojo humano, bien, pero se detectan con nuestras varillas de Zaurí, bien. Salimos así atrás, verán que se cruzarán de nuevo a los 2 metros, aquí, otra vez, vamos para atrás, se cruzan otra vez, y así. Bien, ¿se entiende? Espero que sí. Si no, cualquier duda me lo dejáis en comentarios. Con esto, ¿qué analizamos? Analizamos, por ejemplo, un habitáculo, un comedor, donde vamos a comer en una mesa. Queremos saber qué negatividad, aparte que se mide también con las unidades Bovis, que ya hablé en otro vídeo anterior, de cómo se medían unidades Bovis. Si lo quieren ver, lo podrán encontrar.
anteriormente en un vídeo que grabé hace poco y lo podrán ver. Bien, entonces, con eso situamos puntos negativos, digamos, y puntos positivos donde podemos hacer vida en la casa, ¿no? Con toda esta temática, lo que hacemos es un estudio en un habitáculo de donde están las mejores opciones para dormir, para estar, un escritorio donde podemos ubicarlo, la mejor orientación posible para no caer en zonas geonegativas. Bien, entonces, dicho esto, cualquier duda me lo ponéis en comentarios y ya sabéis, experimentar, ver por vosotros mismos. Bien, y bueno, pues nada, quería hablaros un poco de este tema que está bastante desconocido y para hacer un poquito de difusión de la radiestesia. ¿Ok? Pues nada, espero que estéis todas y todos muy bien. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis a suscribiros, a darle la campanita para recibir todo el contenido que vaya publicando, lo vais a recibir. Y también no olvidéis, si os ha gustado, darle un buen like. Pues venga, hasta la próxima, cuidaros mucho.